Muy buenas tardes a todas las personas que se van a conectar a esta transmisión, a este Facebook Live. Muy buenas tardes, bienvenido a este tercer maratón contable. Muchísimas gracias, ¿verdad?, al doctor Ricardo Guerrero por esta oportunidad, por su disponibilidad. Esta es la tercera vez que nos está apoyando en este evento, en este tercer maratón contable. Recuerden, ¿verdad?, que estamos rifando 2 memorias del tercer encuentro de cumplimiento tributario, ¿verdad?, para que estén atentos y puedan participar en esta dinámica. Eso yo le expliqué ayer en un Facebook Live. En esta memoria del tercer encuentro de cumplimiento tributario va a encontrar 10 artículos científicos y dentro de esos 10 artículos va a encontrar el artículo que se llama pensión de viudez, derecho con desigualdad. Ese artículo lo preparó el doctor Ricardo Guerrero Alvarado, ¿verdad? Muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Marcio. Muchas gracias por la invitación a este tercer encuentro en conmemoración del Día del Contador de las Américas. Ok, el doctor Ricardo Guerrero es licenciado en Derecho, es abogado y notario público, es el gerente legal de la firma de Ságico, es un especialista en temas de seguridad social y, por supuesto, ahora, desde el año pasado, es miembro del claustro docente del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Un gusto, maestro. Muchas gracias, Marcio. Ok, ahí tienen entonces en pantalla la presentación, maestro. Bueno, ok. Entonces, si querés, iniciamos, ¿verdad? Gracias por la invitación al profesor Marcio Toruño para brindar esta conferencia en este tercer maratón contable virtual del año 2023, como les decía, en conmemoración del 74 aniversario del Día del Contador de las Américas. Mi nombre es Ricardo Guerrero y soy el gerente legal de desarrollo estratégico y preventivo SA de Ságico, que es una firma contable jurídica que se encarga de brindar asesoría en temas tributarios, fiscales y ahora de seguridad social y derechos del trabajo. El día de hoy yo les voy a hablar referente a un tema tributario. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la seguridad social con un tema tributario? Eso es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, como les decía, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la parte tributaria. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver la seguridad social con un tema tributario, pero sí tiene que ver mucho porque siempre está de por medio el tema de que cómo funciona esta contribución especial de la seguridad social. Bueno, hay 2 situaciones que me gustaría que las conocieran en relación a lo que es, por ejemplo, dos fenómenos que están afectando la seguridad social actualmente, como son el tsunami tecnológico y el envejecimiento poblacional. El tsunami tecnológico no es otra cosa más que la modernidad en que está sufriendo los modelos de trabajo en el mundo, en donde, por ejemplo, ya en los Estados Unidos hay compañías, por ejemplo, que tienen sistemas de delivery que están siendo sustituidos los trabajadores por un robot. Entonces, eso es parte de lo que está sucediendo con un sistema de seguridad social. El tsunami tecnológico está sustituyendo a los trabajadores. El otro fenómeno es el envejecimiento poblacional, que no es otra cosa más que las personas que viven más, ¿verdad? Ahí la esperanza de vida crece en los países por diferentes factores. Entonces, una persona que tenía una esperanza de vida de 75, 76 años, ahora resulta que vive 80, 81 o 82 años. Entonces, eso afecta a la seguridad social porque los sistemas tienen que pagar más tiempo estas pensiones. Otra situación que ha afectado a los sistemas de seguridad social en el mundo son los provocados por los efectos que tuvo el COVID-19 en el año 2019, valga la redundancia, que conllevó a las empresas a tener que realizar cambios extraordinarios en sus relaciones laborales, porque, por ejemplo, apareció el tema del teletrabajo, que muchas empresas tuvieron que cambiar las modalidades de trabajo con sus colaboradores y enviarlos a casa. Entonces eso también afectó a los sistemas de seguridad social, porque en su momento se hablaba de qué ocurría cuando es un accidente de trabajo y la persona está
en su casa. Entonces, muchos países, como por ejemplo Colombia y México, hicieron cambios radicales en sus sistemas de seguridad social, en sus legislaciones, para poder adecuar esos nuevos modelos laborales a las situaciones que estaban en momentos de la pandemia. Ok, es muy interesante que conozcan de que existen dos sistemas de seguridad social en Nicaragua que han tenido únicamente dos leyes. La primera fue en su creación en 1957, ¿verdad? Esa estuvo vigente hasta 1982, que es la que está actualmente vigente. Es una ley de seguridad social que tiene 41 años. Ha tenido más de 100 reformas, los decretos 974 y los decretos 975. No confundan lo que aparece en internet como la ley 539, que es una ley de seguridad social que inclusive ustedes la buscan en internet y aparece publicada en la Gaceta. Pero esa ley fue declarada inconstitucional por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de tal manera que lo que está vigente es el decreto 974 y el decreto 975. Les decía que existen dos modalidades de afiliación, y aquí no debemos de perder la perspectiva en relación a cuáles son las dos formas en que yo puedo afiliarme a un sistema de seguridad social. El primero es obligatorio, que está contenido en el artículo 5, y el otro es el seguro facultativo, que está diseñado para los trabajadores que están en condición de independencia, ¿verdad? Y pueden optar. El seguro facultativo es un seguro opcional, es estrictamente voluntario, y el trabajador tiene la opción de inscribirse o no inscribirse al seguro facultativo, siempre y cuando no exista una relación laboral obligatoria, que es la que les mencionaba, que estaba contenida en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Social. Ok, a mí siempre me gusta mencionar a mis estudiantes y a las personas que me preguntan y donde yo he impartido mis cátedras, que nunca debemos de perder de vista de que la seguridad social es un derecho constitucional, aparte de ser un derecho humano también. Y entonces siempre debemos de estar claros que este derecho constitucional de la seguridad social es el principal motor que debe de mantener como conocimiento las personas cuando vayan a exigir un derecho. Como ustedes pueden observar, en el artículo 105 de la Constitución se establece que los servicios de educación, salud y seguridad social son deberes indeclinables del Estado y que está obligado a prestarlos sin exclusiones. A propósito de este artículo y del artículo que yo escribí en la última memoria del Colegio de Contadores, que les recomiendo que lo lean, es sobre el derecho a la pensión de viudez por parte de la mujer. Entonces, cuando ustedes lean el artículo, también tengan en mente este artículo 105 de la Constitución, y en algún momento tal vez podrían hacerle llegar sus comentarios al profesor Marcio para que en algún momento los podamos discutir. Sigamos. ¿Qué reformó el decreto? Ahí hay un error. No es el 09-2029, sino que es el 06-2019 en la reforma. Ahí lo vas a corregir, Marcio. Exactamente. Decreto 06-2019, que fue publicado el 1 de febrero del 2019 y mantuvo importantes reformas que ya las vamos a ver a continuación. En estas reformas se reformaron 8 artículos, ¿verdad? Se aumentaron los porcentajes de cotización, se disminuyeron los factores para el cálculo de las pensiones, se amplió el término para calcular el promedio salarial. Antes eran las últimas 150 semanas, ahora son las últimas 375. Hubo una disminución en los montos de las asignaciones familiares porque antes, por ejemplo, la esposa o esposo y los hijos, el esposo era el 15% o la esposa era el 15% y ahora pasó al 13.5%, y en el caso de los hijos pasó del 10 al 9%. También, antes de la reforma, existía un salario objeto de cotización que hasta el año 2019 eran de 96,000 córdobas, ¿verdad? Y se eliminó el techo del salario máximo cotizable. Ok, nunca debemos de perder de vista en relación al tema de los servicios profesionales, que todavía eso mucho se consulta,
de que existe un seguro social obligatorio en Nicaragua, pero está este artículo 1, ustedes lo tienen que relacionar con el artículo 5 que acabamos de ver en relación a lo que es la aseguración del seguro facultativo, el seguro obligatorio, que es donde hay una relación laboral y entonces la persona tiene que estar inscrita en base a lo que establece el artículo 5 de la Ley de Seguridad Social. Ese artículo que tienen en pantalla es el que le estaba mencionando ahorita, ¿verdad? En relación a quiénes son sujetos de aseguramiento obligatorio. Ya, esas son las personas que tienen una relación laboral, que tienen un salario, que tienen un horario. Hay dependencia laboral con el empleador, nada que ver con lo que son el seguro facultativo. El seguro facultativo es otra cosa, es un acto voluntario y nada tiene que ver con la figura de un empleador. Sigamos. Esas tablas son las tablas que están vigentes a partir del 2019. Acuérdense que hubo un cambio, ¿verdad? El decreto hizo dos cambios importantes. El primero es que hizo una frontera entre el empleador que tiene más o igual de 50 trabajadores o menos de 50 trabajadores. Entonces, esas tablas ahí ustedes las pueden ver, ¿verdad? Está el trabajador integral en la modalidad integral, ¿verdad? El trabajador continúa aportando el 2.25 para el seguro de enfermedad maternidad y el aumento se dio en el aporte del IBM que pasó al 7%. Sigamos. La otra modalidad que también es un poco desconocida es en la relación de la modalidad IBM-RP. ¿Cuál es la diferencia en relación a la que acabamos de ver? De que esta modalidad no incluye enfermedad maternidad, como pueden ver en la columna de la derecha. ¿Por qué no incluye enfermedad maternidad y cuáles son los trabajadores que están sujetos a este tipo de inscripción? Son aquellos trabajadores que se encuentran en una situación donde no hay infraestructura hospitalaria en la zona donde están trabajando. Entonces, ellos no aportan para el seguro de enfermedad maternidad. Entonces, esa modalidad se llama IBM-RP. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, es una finca cafetalera donde está en una zona muy aislada. Entonces, el trabajador tiene que ser inscrito en la modalidad IBM-RP y no se le retiene por enfermedad maternidad. Sigamos. El Código Tributario de la República de Nicaragua, siempre, yo cuando doy mis clases siempre digo que yo tomo el concepto del Código Tributario, pero al mismo tiempo no lo tomo. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver a continuación. El Código Tributario define, ¿verdad?, qué es un impuesto, qué es una tasa y qué es una contribución especial. Eso ustedes lo saben mejor que yo. Pero yo tomo el concepto de la contribución especial porque para mí no se puede comparar la contribución de la seguridad social, no se puede comparar con un impuesto, porque resulta que el impuesto es algo que, si bien es cierto, yo recibo algo, pero no lo recibo de manera personal y directa. En el caso de la seguridad social, si yo tengo una enfermedad común, si yo tengo una invalidez común y cumplo los requisitos de cotización, por ejemplo, en el caso de invalidez, que son 150 semanas en los últimos 6 años o 250 semanas en toda su vida laboral, entonces yo accedo a esa prestación económica. Entonces, esa es la diferencia entre la contribución especial que señala el Código Tributario, porque no existe en la Ley de Seguridad Social un concepto que hable de la contribución especial como lo hace el Código Tributario. Entonces, yo tomo ese concepto, pero no debemos de entenderlo como que fuera un impuesto. Sigamos. Continúa diciendo la ley 822, ley de concertación tributaria, ¿verdad?, que las prestaciones que son pagadas por los distintos regímenes de la seguridad social, tales como pensiones y jubilaciones, ¿verdad? Sigamos, Marcio. Se encuentran exentas. Entonces, estas exenciones es la relación que existe entre la seguridad social y la tributación. Entonces, por eso es que a muchos contadores les interesa mucho el tema de la seguridad social, porque tiene que ver con los tributos. Pero, como les estaba diciendo anteriormente, no hay que confundir
¿verdad? La contribución especial que señala el Código Tributario con la contribución especial que se otorga a la seguridad social. El reglamento de la Ley de Concertación Tributaria continúa explicándonos cuáles son aquellas situaciones que la seguridad social otorga una prestación pero que están exentas. Sigamos. Por ejemplo, en el artículo 15 se habla de una extensión objetiva, ¿verdad? Que para efectos del numeral 5 de la ley, las prestaciones pagadas por los regímenes de seguridad social incluye el pago de subsidio. Pero en este caso, a mí siempre me preguntan que qué pasa cuando la empresa paga el 40% y el INS el 60%. Miren, ahí siempre ha existido una confusión. En el artículo 93 de la Ley de Seguridad Social se establece el pago del subsidio del 60% a cargo de la Seguridad Social. El pago del 40% no existe en ninguna norma. Eso ha sido un tema de costumbre que se ha ido concretizando en el tiempo, ¿verdad? Entonces, siempre los contadores preguntan y los estudiantes preguntan si el 40% se debe de retener. En principio, el pago del subsidio está exento, el que paga la seguridad social, y en el caso del 40% se debe de retener siempre cuando alcance un poco más de los 8.000 y algo, 8.333 Córdoba, es donde se debe iniciar a retener. Sigamos. Ese tema del 40% famoso, ¿verdad? Está también, ha sido una consulta que se le hizo una vez al Ministerio del Trabajo en el tesauro de la jurisprudencia administrativa, donde el 40% manifestó el Código del Trabajo, el Ministerio del Trabajo en su momento, que se debería de pagar el 40% siempre y cuando era de manera constante, o sea que se volvía costumbre. Ese criterio del 2007 todavía al día de hoy está vivo, ¿verdad? Si la empresa está pagando el 40% a sus trabajadores, no se lo puede dejar de pagar porque ya se volvió un derecho adquirido. En algunos casos muy, pero muy excepcionales, en tiempos de pandemia, se solicitó que las empresas dejaran de pagar el 40% por aquello de la disminución de las ventas, por el tema de la pandemia y todo eso. Entonces, en algunos casos, el ministerio permitió la suspensión momentánea de ese derecho adquirido por razón de que la empresa estaba pasando por una situación económica complicada y entonces lo dejó de pagar. Pero si la empresa lo está pagando, eso ya se volvió costumbre. No es porque el empresario en algún momento va a dejar cuando lo quiere seguir pagando, lo va a dejar de pagar. Eso se le puede volver un problema. Digamos. Esa consulta sobre la retención de los subsidios es lo que le venía explicando en relación al 40%. El 40% del subsidio se le retiene siempre y cuando el subsidio supere los 8.333.33 Córdoba, se debe retener IR al 40%. Porque el 60% que otorga el IN está exento, lo dice la Ley de Concertación Tributaria y lo reafirma el reglamento de la Ley de Concertación Tributaria en el artículo que acabamos de ver ahorita. Y bueno, yo he terminado con esta presentación, ¿verdad? Espero que pues les haya interesado el tema, ¿verdad? Gracias a Marcio por la oportunidad de que ya esta es la tercera ocasión de que puedo hablar de estos temas de seguridad social en este tercer maratón contable. ¿Verdad? Siempre es un gusto para mí colaborar con Marcio, ¿verdad? Los invitamos a que visiten la página web de nuestro despacho, www.desagico.com, para que conozcan cuáles son los servicios que nosotros brindamos y en temas de tributación y en temas de seguridad social y de derecho del trabajo. No sé si tenés alguna pregunta, Marcio, que te pueda ayudar. Dígame, maestro, la página web, Desagico. En minúscula. Sí. Sí. Desagico.com. En la última guía de la presentación, exacto, ahí está, correcto. Correcto. Esa es la página web de nuestro despacho.